Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bueno, hoy se han invertido los papeles. Damos gracias a Dios por este hermoso domingo que Dios nos regala. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, sé que sí, porque la mala noticia uno se entera rápido. Así que doy gracias a Dios por los hermanos del Verbo de Dios y un renuevo de vida y el Verbo de Dios, por cada hermano, por cada hermana. Y damos gracias a Dios por brindarnos este día tan hermoso, este domingo tan hermoso. Que Dios los bendiga en este día, en todas las áreas de su vida. Y quiero compartir con ustedes la palabra, no el mensaje lo va a traer mi esposa hoy, pero sí la lectura de apertura, que es un salmo que habla de cuando el rey nos viene a abrir las puertas del palacio para que entremos. Y es un salmo donde habla que todo es de Dios, la tierra y su plenitud. Pero el lugar santo está reservado para algunos. Así que le invito que busque el salmo número 24 y vamos a leer ese salmo, que es un salmo hermoso. Y dice así el salmo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta que se hace el salmista. Fue escrito por David este salmo. Pero sabemos que toda la palabra de Dios lo tenemos que remarcar una y otra vez. Aunque fue escrita por los hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo para dejarnos a nosotros la guía acá sobre la tierra. El otro día hablaba con una persona que no va a la iglesia y si bien en algún momento aceptó a Cristo como su Señor, pero no va a la iglesia, nunca se congregó, no entiende de las cosas del Señor. Y le decía que la palabra de Dios, le decía, vos en tu casa seguramente tenés una heladera, un televisor, esto, aquello. Bueno, con cada uno de esos artículos te viene un manual para que lo sepas cómo manejar y no romperlo. Bueno, la Biblia es la guía para que cómo tiene que vivir y cómo tiene que aprender el ser humano a vivir. Y le impactó eso que le dije. Y dice, ahora entiendo, dice, o sea que no es solo leer la Biblia, sino que hay que hacer lo que dice ahí. Exactamente, le digo. Y acá dice que la tierra y la plenitud y todo lo que en ella hay es de Dios. Pero después en el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Acuérdese en el momento en que Dios fue a dar la ley, un solo hombre pudo subir al monte santo. Y usted sabe quién es. Y sigue diciendo, ¿quién subirá al monte santo de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, el que no derramó sangre, el que no robó, o mejor dicho, el que tiene el corazón puro y el que no anda robando, porque todas las demás cosas Dios ya nos ha perdonado, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Jacob fue un hombre que buscó a Dios de todo corazón, de tal manera que luchó con un ángel y le quedó un problema allí en su pierna, porque él dijo, hasta que no me bendigas no te suelto. Y esa tiene que ser nuestra lucha diaria, conseguir la bendición de Dios hasta que llegue y no soltar la mano de Dios
ni ese anhelo de que Dios nos pueda bendecir. No voy a predicar, ya termino. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Bueno, cuando dice alzaos puertas vuestras cabezas, está hablando del pueblo que está afuera esperando que el rey abra su castillo, su palacio, para que la gente entre a la fiesta. Y el heraldo del rey le está diciendo al pueblo: levanten la cabeza y miren, porque se van a abrir las puertas y el que los va a esperar del lado de adentro es el rey. Y esto tenemos que pensarlo en este momento, hermanos, cuando vemos que nuestra redención está más cerca, que el encuentro con nuestro Cristo está más cerca. Y estamos esperando ese momento. Hoy pensaba en esta mañana, damos gracias a Dios por los que se nos adelantaron. Porque a veces decimos, es doloroso todo sufrimiento, toda separación es terrible. Por supuesto que sí. Pero ¿sabe lo que me alentaba en esta mañana y había alegría en mi corazón? Que hermanos que amamos mucho de nuestra congregación, que ya no están, hoy no están pasando todas estas cosas que están pasando en el mundo y están bien, muy bien están. Así que tenemos que en eso gozarnos y alegrarnos y darle gracias a Dios, porque los que ya se nos adelantaron están mucho mejor que los que están acá sobre la tierra. Sigue diciendo: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová es el fuerte y valiente, versículo 8. Jehová el poderoso en batalla. Él es el que pelea y batalla por tu vida. No temas. Deja las cosas en las manos de Dios. Orá, hacé la parte que te toca y confía en el Señor. Y vuelve a decir: alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas. Amén. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Bueno, este salmo, si lo tuviésemos que explicar, es mucho más largo y es hermoso para interpretarlo, pero lo estamos leyendo esta palabra como palabra de apertura, que Dios hoy nos está hablando, que hoy Dios nos está diciendo: ¿quién entrará? Cuando Moisés subió al monte para que Dios le dé la tabla, los 10 mandamientos, la ley de Dios, pudo subir él solamente. Y fue una orden de Dios que nadie se acerque ni siquiera al pie del monte, porque iban a ser consumidos. Pero el que estaba en condiciones en ese momento para subir al monte era Moisés, tal vez Josué, tal vez Aarón, pero Dios le dio la orden a Moisés que suba. Y nosotros, hermanos, hoy hemos sido comprados y limpiados por la sangre de Cristo y tenemos acceso directamente al Monte Santo, a través de la oración, de la consagración, de acercarnos a Dios en alabanza y en adoración. Dios, aparte de alabanza, está buscando adoradores y nosotros tenemos que ser adoradores. Y este tiempo tenés que dejarte guiar por el Señor para que el Señor te lleve a adorarle, a alabarle, porque Él vive en el medio de la alabanza y de la adoración. Y Él quiere la adoración y la alabanza de quienes, acá lo dice claramente: el limpio de manos y puro de mente, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amén. Y damos gracias a Dios porque pese a este mar que tenemos en contra de nosotros en el mundo, en cada lugar donde nos movemos y andamos, pero en nuestro corazón y en nuestra vida está el anhelo de buscar al Señor todos los días. Y de hecho lo hacemos. Que Dios los bendiga y damos gracias a Dios por los hermanos de Ballester, de Devoto, los pastores
como es Carlos Estigarribia y Matilde, siguen trabajando activamente allí en Devoto también, visitando almas. Si alguien tiene alguna necesidad, comuníquense con ellos y ellos los van a estar visitando. Ellos están haciendo un lindo trabajo con los que más necesitan. Pero si usted necesita algo, usted tiene el teléfono de los pastores, llámelo y dígale, y ellos van a estar llegando hasta su hogar o como Dios los guíe. Vamos a escuchar una alabanza para que Dios en esta mañana nos fortalezca, para que también podamos participar en un momento de alabanza y de adoración al Señor. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. El cielo, como en la tierra, ahora en el cielo, como en la tierra, el cielo, como en la tierra. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su amor,
por su misericordia y por su fidelidad. Damos gracias a Dios por todo lo que nos da, por este hermoso domingo. Damos gracias a Dios por todo. Ayer habían 3 jóvenes de nuestra congregación de Villa Ballester limpiando el templo. El otro día tuvieron los pastores Carlos y Matilde limpiando allí en un renuevo de vida en Villa Devoto. Y ayer tuvieron 3 jóvenes limpiando la iglesia de Villa Ballester. Y yo tuve que ir a abrir una reja y me preguntaba una de las jóvenes: y pastor, ¿cuándo empezamos las reuniones de vuelta? Y yo le dije: por mí mañana. Pero bueno, tenemos que también obedecer nuestro gobierno porque está puesto por Dios y Dios dice que nos debemos sujetar a Él. Pero estamos deseando tener nuestras reuniones. También vamos a ver cuando tengamos el permiso cómo vamos a implementar las reuniones, cómo nos vamos a organizar. Pero sí, nadie nos va a quitar la posibilidad de volvernos a reunir en congregación, en comunidad, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Nosotros somos la iglesia y Él vive en nosotros, y a donde nosotros nos movemos, Él está con nosotros. Amén. Pero cuánto extrañamos el estar en comunidad, en comunión con nuestros hermanos, alabando y glorificando el nombre del Señor en vivo y en directo. Así que Dios nos fortalezca, nos bendiga, y vamos a escuchar otra alabanza. Y les iba a decir un chiste, pero mejor no. Sí. Bueno, vamos a escuchar otra alabanza. La pastora dice que diga el chiste. Vamos a escuchar la alabanza y después pasamos la ofrenda. Que el Señor les siga bendiciendo. Gloria a Dios.
Él es increíble. Bueno, antes del mensaje de la palabra del Señor, les quiero decir algo que hay en mi corazón, que es que los extrañamos muchísimo. ¿Cómo quisiese explicar esto? No es un formulismo, no es algo que le estoy diciendo para que ustedes digan, ay, cómo nos quieren los pastores, o como esto, como aquello. Se lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Y como ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Nos extrañamos muchísimo. Muchísimo, estamos esperando ese día que llegue, donde nos podamos dar un abrazo con ósculo santo y tal vez haya lágrimas de alegría, de gozo, nuevamente. A cada hermano, hermana, cada joven de Villa Ballester, algunos que voy a visitar en esta semana seguramente, y también a todos los hermanos de Villa Ballester, que son mucho más, es imposible nombrarlos uno por uno, pero también a los hermanos que todavía es un radil pequeño de Villa Devoto, como nuestra hermana Carmen Maldonado, nuestra hermana Olga, nuestra hermana Pilar, a los pastores Carlos y Matilde, a nuestra hermana, a nuestro hermano Antero, que esta semana. Bueno, hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, claro que muy bien. Ya que el pastor no dijo un chiste, me hizo acordar a uno, y así que se lo voy a compartir. Ahora, aprovechando que no tienen clase los chicos y las maestras no están dando clase, dice que en el aula estaba un niño y vio el día como el de hoy, hermoso. Entonces dijo, ¡ay, qué lindo día, señorita! Este día lo hizo Dios. Entonces la maestra le dice, no, niño, el día es el día de Dios. No, pero lo hace Dios, señorita. No, Dios no existe, dice. Bueno, entonces, si no, mira al cielo. El niño mira al cielo y dice, ¿qué ves? El cielo. Bueno, ahora vuelve a mirar. ¿Qué ves? El cielo. Bueno, ¿ves que no ves a Dios porque Dios no existe? Entonces una niña que estaba escuchando esto le dice, señorita, ¿puedo hacerle una pregunta a mi compañero? Sí, le dice. Bueno, Juan, ¿vos ves la cabeza de la señorita? Sí, le dice. Bueno, volvé a mirar. ¿Vos ves el cerebro de la señorita? No lo veo. Bueno, ¿por qué no existe? Dios existe, aunque no lo veamos, Él siempre está. Y este hermoso día precioso lo hizo el Señor. Amén. Amén. Así que nadie puede decir que Dios no exista, aunque no lo veamos. Gloria a Dios. Bueno, este mensaje me lo inspiró Lucy el otro día. Nos dejó una hermosa palabra en el grupo de hermanas y no sabía que el pastor iba a hablar casi de lo mismo, ya que le digo que cierro la Biblia y ya está. Pero bueno, vamos a leer y estas son las bienaventuranzas. Obviamente la vamos a encontrar en San Mateo
capítulo 5. Y las bienaventuranzas, podemos decir que es el espíritu del Evangelio, ¿sí? Es la obra de Jesús en su pueblo. Es lo que Dios está esperando de su pueblo. Se puede decir que acá está resumido, ¿sí?, quiénes van a ser los herederos del Señor. Esto es lo que Dios está esperando. Acá tenemos todo en las bienaventuranzas, que quieren decir feliz, bendecido, dichoso. Eso quiere decir bienaventuranza. Amén. Así que como la cultura de estos pueblos, de este mundo, está basada justamente en el mundo, a nosotros no nos sirve para poder vivir como un pueblo santo. Entonces, esta bienaventuranza lo que nos está diciendo es que debemos desprendernos del mundo, que debemos de despegar del mundo y apegarnos a Dios para poder vivir y para poder ser este pueblo que Dios está esperando para heredar la tierra. Vamos a leer y dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta ahí vamos a leer la palabra, vamos a desmenuzar un poquito, detenernos en seguramente 2 o 3 versículos, porque más no vamos a poder, porque tiene mucho contenido la palabra del Señor. A veces leemos como ahora y leemos rápidamente, pero cuando nos detenemos en cada palabra que el Señor nos habla, tiene mucho contenido. Entonces vamos a detenernos, y le doy gracias a Dios porque yo me traje escrito en letra grande, porque entre la luz que me da de la ventana, gracias a Dios por ese sol, y las letras chiquitas se me dificulta. Pero bueno, yo traje acá escrito grande los versículos. Y vamos a detenernos un poquito en el primer versículo, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres? Fíjese que no dice económicamente, porque la espiritualidad nada tiene que ver con lo terrenal o material. Dice en espíritu. Como todo esto salió de la boca del Señor, usted ve que está escrito en rojo, significa que lo habló directamente Jesús. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar y entenderlo, ¿sí?, a la luz de la mente y de el vivir de Cristo, de su estilo de vida. Entonces, no significa ser pobres en espíritu, no significa ser indecisos, ser alguien que no se preocupa por su aspecto,
ser alguien despreocupado, ser pobres, no significa eso. Ser pobres en espíritu significa todo lo contrario, y es no hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Eso es ser pobres en el Señor, pobres en espíritu. Significa temer a Dios, confiar en Dios, depender de Dios y servir a Dios y cumplir con el propósito para el que nosotros estamos aquí sobre la tierra vivos. Eso significa ser pobres en espíritu, ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Bien. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El mundo promueve el placer y con el placer el descuido a las responsabilidades muchas veces. El mundo crea y fomenta, ¿sí?, el placer para inhibir el dolor, pero no lo quita, porque la raíz del problema siempre sigue estando ahí, por más diversión que le ofrezcan. Así que ninguno que no conozca a Cristo puede ser pobre en espíritu, pero tampoco puede tener ese llanto bienaventurado. ¿Cuál es el llanto bienaventurado del que nos habla el Señor? No es ese llanto por cualquier cosa, no es cualquier llanto. El llanto bienaventurado es un llanto con una connotación espiritual, no es cualquier llanto. Recordemos, por ejemplo, Jesús, cuando Él lloró, porque ¿qué es lo que nos hace llorar? Y nos hace ser bienaventurados. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Recordemos cuando Jesús lloró. Recordemos al apóstol Pablo cuando lloró. Recordemos al profeta Isaías. ¿Qué fue lo que les trujó el corazón a ellos a tal punto de atraer la atención de Dios? Atraer la atención del Señor. El pecado. Ese fue el llanto por el que fueron bienaventurados. Ese es el llanto. Pero primero, del que nos habla el Señor, pero primero tenemos que saber y entender cómo ve el Señor el pecado. El Señor ve el pecado como rebelión, injusticia, necedad, maldad e impiedad y tantas otras cosas. Por lo tanto, si queremos llorar como Jesús lo hizo, no debemos justificar el pecado ni minimizarlo. Los que amáis al Señor, aborreced el mal, dice el Salmo 98, 10, y muchísimos versículos más de la palabra del Señor. Si amáis al Señor, aborreced el mal. O sea, no debemos minimizar el pecado. Tenemos que darle la importancia que tiene. Para el Señor, el pecado es rebelión, injusticia, necedad, maldad, impiedad. Por este principio es que los impíos no pueden tener un llanto bienaventurado. Dicen, comamos, bebamos y mañana se termina y la vida es corta. Así es como viven.
Esta falta de temor santo es lo que los aleja de Dios. Y a mí muchas veces me preocupa cuando se toma ligeramente el tema de la salvación y que dan como por seguridad que somos salvos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuanto más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de lo que nos falta. Hay que tener cuidado con esas cosas. Si bien es cierto, la salvación está ahí, al alcance de mi mano, al alcance de nuestra mano, pero está en nosotros. Si la alcanzamos o no la alcanzamos, depende de nosotros. Amén. O sea, que el llanto bienaventurado es aquel que nosotros hacemos, que estrujamos nuestro corazón si cometimos error y lloramos amargamente para pedir perdón a Dios, para conseguir el beneficio de Dios en favor de eso, para que Él nos vuelva a limpiar, como ese llanto que tuvo Jesús por el pecado del pueblo. Ese es el llanto del que habla la palabra de Dios como bienaventurado. Vamos a seguir y vamos al versículo 3, que dice: bienaventurados los mansos. Bueno, ya está, ¿no? Nos vamos. No, sigamos ahí. Porque dice, ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Saben? Cada religión tiene su forma de presentar el evangelio. Y los testigos de Jehová, por lo general, presentan el evangelio haciendo una pregunta. ¿Cree usted que heredará la tierra? O algo por el estilo. Y la gente que no conoce a Dios o que no conoce en profundidad la palabra, dice: ¿quién quiere heredar esto? Un mundo destruido, el mundo como está. ¿Quién quiere esto? Pero cuando el Señor nos habla de heredar la tierra, que los mansos heredarán la tierra, Él nos está diciendo otra cosa. No nos está hablando que nos va a dar estos desastres naturales que estamos viviendo y todo el caos. Él nos habla de otra tierra. Y si Él lo promete, téngalo por seguridad que Él lo va a cumplir. Nosotros no podemos saber todo cómo Dios lo va a hacer. De hecho, hay un montón de cosas, muchas cosas que hoy estamos viviendo que todavía no lo podemos entender cómo pasó. Imagínense Dios, que es todo poder. Él sabe cómo va a hacer las cosas. No está en nosotros, no, está en nosotros solamente creer. Creer si Dios nos dice que nos va a dar tierra nueva, cielo nuevo, que todos vamos a vivir, como dice acá la palabra del Señor, en la bienaventuranza, vamos a vivir felices, vamos a tener bendición. Eso quiere decir la bienaventuranza. Ahora, acá, en estos versículos se resume todo lo que el Señor está esperando de su pueblo. Todo. Dice que los mansos heredarán la tierra. Bien. ¿Qué es ser manso? Yo les voy a leer lo que no es ser manso. No es ser débil. Ser manso no es ser débil, no es ser un cobarde, como diría algún hombre. No es no poder formular opiniones. No quiere decir que sea alguien sin convicciones ni creencias. No es aquel que deja que todo el mundo lo pase por encima y él agache la cabeza y siga adelante. No.
Eso no quiere decir ser manso. Más bien es todo lo contrario. Y yo les voy a leer algunas características del manso del que habla la palabra del Señor. Este manso que el Señor está diciendo. Ese manso es fuerte, de convicciones firmes, de carácter guerrero, valiente. Ese es el manso del que habla la palabra del Señor. Mire cuál es el manso. Es una persona fuerte, de convicciones firmes, de carácter guerrero y valiente. Ese es el manso. Pero a su vez es una persona templada, sabia, dueña de sí misma, nunca víctima de sus fuerzas, humilde, dócil, fiel. Todo eso es un manso. El manso del que nos habla la palabra del Señor. Es decir, que sería alguien lleno del Espíritu Santo de Dios, con toda la fuerza, pero bajo control. Recordemos a Moisés que Dios dice que miró sobre toda la tierra y no había manso como él. Era el más manso que él encontró. Y las características de Moisés eran similares a todo esto que yo acabo de decir. El manso del que habla la palabra es el que se deja moldear, el que tiene su fuerza bajo control. El otro día mirábamos una película y nos gusta mucho mirar ese tipo de películas donde hay esos caballos, esos de campo, esos caballos que los traen realmente descontrolados, desbocados, chúcaros, diríamos los santiagueños, y vienen en esas condiciones y uno los mira y son hermosos, tienen un pelaje precioso, pero solo sirven para mirarlos de lejos, son inútiles, solo para la vista. Pero en esta película los traían, o traía este domador al caballo así en esas condiciones, y empezaba el proceso de moldearlo, de amansarlo, de domarlo, de hacer que el caballo sirva para algo más que de vista. Y estos caballos uno los ve y dice, bueno, el que no conoce pagaría mucho dinero por ellos, pero después si los compra se daría cuenta que hizo una mala inversión, porque no sirven para nada más que para mirarlos de lejos, porque son salvajes, indisciplinados, desbocados, y en este estado no sirven para nada. Pero cuando empieza ese proceso de amansarlo, unos cuestan más que otros dominarlos. A uno los tienen que utilizar diferentes métodos para poder amansarlo y que pueda ser útil. Y sabe que hay otros que por más que los castiguen, que los golpeen, o que es imposible amansarlos, siguen siendo caballos desbocados, caballos salvajes, indisciplinados. Y entonces lo tienen que soltar nuevamente a que se pierda en el campo. Pero después están los otros que sí se pudieron doblegar, sí
pudieron amansarlos, sí pudieron hacer que sean disciplinados. Y saben que esos animales no es que perdieron la fuerza o perdieron su hermosa apariencia, no. Siguen con la misma apariencia y la misma fuerza, pero ahora todo eso bajo control. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor sobre los mansos. Ya tenemos la fuerza sobre control, bajo control. Y ahí se convierten en útiles. Ahí sí, el que paga por esos animales, el que invierte en esos animales, hizo una buena inversión, porque ya ese animal es útil. Entonces, si nos dejamos nosotros moldear por el Señor, en lugar de ser cristianos indisciplinados, seremos cristianos con fuerza y con poder, pero bajo control. El control del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque dice la palabra del Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. El Señor busca hombres y mujeres con las características del bienaventurado. Bienaventurados, esos van a heredar la tierra. Son hombres y mujeres valientes, fuertes, porque el Señor no quiere cobardes, porque Él dice, porque el Señor nos ha dado, no nos ha dado, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué más? Y de dominio propio. Amén. Y de dominio propio. Ahora, yo leo estos versículos y dice, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué quiere decir? ¿Que si no tenemos dominio propio, somos cobardes? Bueno, eso va a ser para algún otro mensaje. Pero si leemos, tenemos que detenernos en la palabra para comprender lo que Dios nos está diciendo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acá vamos a dejar los próximos versículos. Si tenemos la posibilidad, en algún otro momento lo vamos a desmenuzar. Pero a veces es mejor poco y tener después para poder rumiar, masticar, concentrarnos en lo que el Señor nos quiere decir. A veces es mejor poco para poder sacarle bien la sustancia a todo lo que el Señor nos quiere decir. Bienaventurados los pobres en espíritu. Nos está diciendo porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Ya nos está diciendo cómo tenemos que ser para heredar el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Llorar por el pecado que hemos cometido.
de tal forma que podamos estrujar nuestra alma adelante del Señor para que Él nos perdone. Porque de otra manera no podremos recibir consolación. El Señor dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De quién vamos a recibir consolación? De nuestro Señor, por supuesto. Él nos consuela, Él nos mima, Él nos ama. Él no quiere que nosotros vivamos llorando por cualquier cosa. Él no quiere que nosotros vivamos sufriendo. No quiere eso. Eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. Los que lloran. Eso tiene como le dije antes, una connotación espiritual, un sentido espiritual. Los que lloran, buscando el favor de Dios. Bienaventurados los mansos, ningún potro salvaje, nadie que ande por ahí desbocado, sin tener el control de su vida, ha sido moldeado por el Señor. Nadie podrá en esas condiciones heredar la tierra. El Señor está buscando a sus herederos. Acá está todo resumido. Acá está todo resumido. Les invito a que podamos reflexionar en la palabra del Señor, desmenuzarla, darle importancia. La palabra de Dios es lo que nos da vida, lo que nos salva, lo que hace que nosotros tengamos un futuro dichoso. Que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Los amamos en el amor del Señor y espero que en este día pueda disfrutar de lo que el Señor le ha dado. Nos vemos pronto. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Él siempre nos habla. Damos gracias a Dios por su palabra porque Él siempre nos habla, está con nosotros y hoy nos ha hablado de las bienaventuranzas. Y qué bueno, ¿no? Porque la bienaventuranza es algo muy profundo, que no es leerlo. Yo les hablaba de una persona que fue algo que me dio el Señor a ir a hablar con esa persona. No, yo no fui a hablar con ella, fui a verla. Pero se entabló una conversación que fue nada más de las cosas del Señor, de las cosas del Señor, de las cosas del Señor. Y cuando terminé de hablar con esa persona, me dice, qué bien que me hizo que hayas venido a verme. Qué bien. Estaba muy triste, me sentía muy solo, me sentía muy mal. Pero hoy lo que me has hablado de la palabra de Dios, lo que me has explicado, me ha hecho muy, muy bien. Y hermanos, estamos pasando un momento difícil. Ahora hace un rato estaba leyendo en el diario, esto no es para alarmar a nadie, pero por ejemplo, la nación vecina, hermana de Chile, solamente ayer tuvo un caso explosivo de 2.500 contagiados de coronavirus. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios que pese a que somos 45 o 46 millones de habitantes, es algo que se está controlando, donde hay un bajo número de contagiados para la cantidad de personas que somos y también de fallecidos, aunque es muy triste para los que lo han padecido. Pero oremos por nuestra nación, oremos por nuestra Argentina amada. La Argentina es un país tan bondadoso, que abre las puertas a cualquier extranjero y le da la oportunidad a cualquier extranjero. Yo hace 44 años que vivo en esta nación, o 45, y nunca le fui a pedir nada al gobierno.
ni un plan social, ni esto, ni aquello. Nunca le pedí. Siempre que vine acá tuve la oportunidad de trabajar, he trabajado y he hecho lo que he tenido que hacer. ¿Por qué no he pedido nada? Porque es una nación que está la bendición de Dios sobre ella, que si usted la recorre de sur a norte o de norte a sur, está llena de riquezas, llena de riquezas. Lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, que somos más de 7 millones, declarado por el diario Clarín, es orar por nuestra nación, orar por los que la gobiernan, que Dios saque a luz los corruptos, que Dios saque para que esta nación sea bendecida, prosperada, para que el evangelio sea propagado a toda la nación. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por el país que tenemos. Es una tierra bendita, llena de oportunidades para el argentino nativo y el extranjero que viene acá. Ven más oportunidades que el argentino, porque el argentino está acostumbrado a la abundancia que hay en la Argentina. Pero el que viene de afuera y ve la abundancia que hay en la Argentina, la sabe administrar y aprovechar. Oremos por esta hermosa nación que Dios nos ha dado para vivir en ella, a la cual yo amo. Oremos por nuestros gobernantes, para que sean honestos, para que hagan las cosas bien, para que cuando aparezca algún corrupto, haya algún corrupto allí, tomando lo que no le corresponde, nuestra oración llegue a los oídos de Dios y Dios lo saque. Para que esta nación sea libre, o empecemos a orar ya en este tiempo, para que nuestra oración sea libre de esta plaga, de esta peste. Oremos. Yo sé que Dios tiene un tiempo y un momento para cortar con esto. Pero bueno, tal vez orando y clamando, cuando le dieron a elegir al rey David un castigo por su pecado, él dijo, prefiero el castigo de Dios, porque sé que en algún momento Él tendrá misericordia. Y de hecho Dios tuvo misericordia de David. Y si nosotros, hermanos, decimos, bueno, pero esto se va a terminar cuando Dios quiere, bueno, también se puede terminar antes, porque la misericordia de Dios es amplia y es nueva cada mañana. Y si como iglesia nos unimos a clamar a Dios para que esto desaparezca de nuestra nación, puede desaparecer. Mire usted qué raro que en la provincia de Catamarca no hubo un solo caso de coronavirus. Por algo será. Y hay muchos municipios, hay muchos lugares de la Argentina que no hay casos. Y sin embargo hay pueblitos chicos de 4.000, 5.000 habitantes que sí hubo casos y pueblos que están totalmente aislados. Hermano, yo creo que todo esto que está pasando, no sé por la palabra de Dios. Porque a mí a veces hasta la palabra creer me pone dudas. Pero cuando yo digo sé por la palabra de Dios, estoy poniendo énfasis que le creo totalmente a Dios. Que todo esto es causa del pecado. Todo esto es causa del pecado. Oremos por nuestra nación. Y oremos para que Dios le dé fortaleza, sabiduría al presidente, a los gobernantes, a sus ministros, a cada intendente y a cada gobernador de nuestra nación, para que hagan las cosas bien. Porque si ellos hacen las cosas bien, Dios los va a respaldar y el pueblo los va a apoyar. Porque el pueblo argentino no es un pueblo ignorante, es un pueblo que conoce y sabe lo que quiere y sabe dónde llegar. Vamos a hacer una oración, queridos hermanos, y darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. La bienaventuranza. Qué tremendo, ¿no? Los que llorar por la congoja del pecado, qué tremendo, ¿no? Allí cuando el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar la muerte en la cruz del Calvario, yo les decía el domingo pasado y se lo repito, y caían tremendas gotas de su cuerpo como de sudor, pero que eran gotas de sangre. No era que él tenía miedo porque se iba a encontrar con la muerte. Él tenía miedo porque se iba a encontrar algo que él no conocía, que nunca lo había tocado, que era el pecado. Tu pecado y mi pecado.
por lo cual Dios tuvo que desviar la vista de él. Hermanos, que Dios nos ayude y que entendamos estas cosas y oremos por nuestros gobernantes en cada rincón de la Argentina. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra que nos has hablado. Sabemos, Señor, que sin lloro, sin compungimiento y arrepentimiento verdadero, no hay perdón de pecados. Eso es decir, perdóname, Señor, porque he pecado, pero si no hay un verdadero compungimiento, un verdadero arrepentimiento, Señor, si no hay un cambio de vida, Señor, no hay frutos. Ayúdanos a vivir de tal manera, Padre, que podamos vencer toda tentación que se nos presenta cada día, todo pecado, que podamos ser libres, Señor, de todas aquellas cosas que nos rodean a diario, Señor, y que se nos presentan en nuestra vida a diario de una y de otra manera. Danos la fortaleza para rechazarla, y que cuando nosotros nos arrodillemos delante de ti, Señor, que sea como dice el versículo 5, Padre mío, así de las bienaventuranzas, que podamos llorar compungidos, dolidos por el pecado, Señor, por lo que hemos hecho, que haya un genuino arrepentimiento en nuestras vidas, Señor, y que nuestra salvación, Padre mío, está en tus manos, Señor, que nosotros estemos tan, Señor, comprometidos contigo, que nosotros pongamos nuestra salvación en tus manos y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer cada día para vivir de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias. Bendice a mis hermanos del verbo de Dios, a mis hermanos de un renuevo de vida. Dale la fortaleza espiritual necesaria para que ellos, Padre mío, en este día y en esta semana comiencen una semana victoriosa. No les permita faltar nada espiritualmente. Ayer, Señor, me decía una joven de las que estaba limpiando el templo allí en el verbo de Dios: estoy bien, estoy fortalecida, porque me levanto cada día y voy a orar y voy a leer la Biblia y me he podido mantener bien este tiempo. Dios nos ha demostrado que no son los pastores ni los grandes hombres de Dios, los buenos hombres de Dios, pero tampoco aquellos que se empoderan en el pastorado o en los ministerios, sino que es el poder de Dios el que actúa y obra en la iglesia. Porque Dios nos está demostrando en este tiempo donde no hay contacto con pastores, ni con evangelistas, ni con nadie, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él está teniendo poder en tu vida hoy, mañana y por delante. Por lo tanto, tu confianza en este tiempo se tienen que abrir tus ojos espiritual y decir: Dios ha estado conmigo con más poder y fortaleza en este tiempo que en el tiempo que no me estaba congregando. Es malo congregarse, no, la palabra de Dios dice que hay que congregarse, y más cuando ves que aquel día de vuestra redención está cerca. Y este es el día, este es el tiempo. Pero hoy Dios nos está demostrando que el poder y la gloria es de Dios. Y hay algo que Dios no comparte con nadie acá sobre la tierra, que es su gloria. La gloria es de Dios. El poder es de Dios. Nosotros somos un destornillador, una llave, una herramienta en las manos de Dios, que Dios la usa. Y cuando no la quiere usar más, la cuelga en un tablero. Y cuando la quiera volver a usar, la toma de allí. Hermanos míos, reconozcamos el poder de Dios, el amor de Dios sobre nuestra vida, para que nuestra vida sea una vida victoriosa acá sobre la tierra. No una vida de derrota, sino una vida de poder, de amor y de dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis amados hermanos.